Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a el episodio número 7 de la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Para nosotros es un gusto estar aquí con nosotros y especialmente presentarles a un excelente profesional que nos acompaña el día de hoy. Es el licenciado en nutrición Paco Moreno, excelente profesional en el área de la nutrición, especialmente en la parte deportiva y de fitness, pero también no quiero dejar a un lado comentarles que tiene un amplio expertise en la parte bioquímica. Y justo también esta cuestión de aplicarla en la parte práctica, de llevarla a cabo ya en la vida diaria como nutriólogo, pues bueno, le ha llevado también a gestionar diversos cursos en esta parte de bioquímica y de más educación continua propia de este tema. Y bueno, pues qué mejor que esté aquí con nosotros para hablar de un tema tan interesante que es la nutrición y la bioquímica. Pero antes que nada quiero saludarlo. Maestro, qué gusto que esté aquí. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿se escucha bien? Sí, todo bien por acá. Qué bueno. Muchas gracias, pues todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, maestro. Sí, qué gusto que esté aquí. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta plática que le comento ya es muy interesante. Quiero dar un pequeño preámbulo, bueno, antes de comenzar, comentando que la bioquímica es inmensa. La verdad es que es un tema muy amplio, muy complejo, pero es muy hermoso en general y es un fundamento indispensable de la nutrición. Creo que sin bioquímica no existe la nutrición propiamente. Y bueno, pues justo vamos a hablar un poquito de eso. Claro, no podemos abordar demasiados temas de la bioquímica en sí, porque, como les digo, es muy amplio. Pero bueno, algunos aspectos que vamos a establecer el día de hoy, sí, de interés. Y bien, maestro, pues, ¿qué le parece si comenzamos a lo mejor hablando un poquito de, pues, a qué refiere la bioquímica en general? ¿Qué estudia probablemente de forma general? Pues bien, para las personas que probablemente no sepan sobre este tema de bioquímica, o algunas personas que a lo mejor estén comenzando con la carrera, sí, o reafirmar tal vez el conocimiento de los que ya saben, pues la bioquímica se va a estar encargando, hablando de bioquímica de la nutrición, se va a estar encargando del estudio, ¿no? de lo que son los macronutrientes, que son las proteínas, los lípidos, también llamados grasas, o los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, ¿no? Esto para diferentes cuestiones, funcionamientos metabólicos de nuestro organismo, ¿no? Su principal función, obviamente, pues es proporcionar, de cierto modo, energía, por decirlo de manera general, ¿no? No solamente vamos a estar hablando de macronutrientes, porque también implica la cuestión de los ácidos nucleicos, ¿no? Y al hablar de los ácidos nucleicos, vamos a regresar un poquito a nuestras materias de secundaria, preparatoria y todavía en universidad, que al final de cuentas nos las brincamos, ¿verdad? Y es aquí donde dijiste, no debí de haberlo hecho. Pues bueno, es hablar de cuestiones del ADN y el ARN, ¿no? Y cuestiones celulares, ¿no? Biología, por ejemplo, en secundaria, prepa, ¿no? Entonces, es prácticamente eso lo que se va a estar encargando de estudiar la bioquímica principalmente. Perfecto, y bueno, ya en ese sentido, como bien comentaba maestro, ya en la parte nutricional, pues todos estos procesos que se llevan a cabo a nivel metabólico, todo lo que respecta a la parte de la utilización propia de los nutrientes y bueno, el metabolismo en sí de cada uno de ellos y cómo es que intervienen directamente en todas las funciones de nuestro cuerpo, incluyendo el crecimiento, la maduración, el estar vivos incluso, para empezar por ahí. Y bueno,
En este caso, ya entrando en materia, maestro, con la parte a lo mejor nutricional, ya llevándolo a ese contexto, ¿qué le parece si hablamos un poquito de la cuestión del gasto energético? ¿No? Porque de alguna manera tiene mucho que ver en esta parte a nivel bioquímico. Y ahí que podríamos resaltar entonces en un individuo, en la parte bioquímica, para poder entonces ahondar en la parte del gasto energético en sí. Bueno, como bien lo comentábamos, la bioquímica va a estar estudiando nuestros macronutrientes. La bioquímica simplemente nos va a llevar como al entendimiento del porqué de las cosas, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, ¿ok? Hay que entender que dichos macronutrientes nos van a estar aportando calorías, ¿no? Lo que ya sabemos, algunos posiblemente, algunos no lo conocen, ya sabemos que ya hablando en un, ¿cómo se llama? En un dato ya redondeado, ¿sí? Que los hidratos de carbono van a estar proporcionándonos 4 kilocalorías por gramo, los lípidos 9 y las proteínas 9. Bien. Entonces, en relación al gasto, nosotros tenemos un gasto basal, ¿no? Ese gasto es simplemente por existir bien, como tú lo dijiste hace rato, es para vivir, ¿no? Y ya de ahí va a depender mucho las funciones que vamos a estar desempeñando a través del día al día, ¿no? Si estamos realizando actividades físicas, qué tipo de actividades físicas estamos realizando, a qué intensidad lo estamos haciendo, cuál es la duración con la que lo estamos haciendo, o incluso ciertas actividades que no se pueden considerar como tal ejercicio físico, ¿no? Que hoy por hoy se sigue todavía dejando un poquito de lado, sobre todo los que van comenzando las nuevas generaciones, posiblemente, que están dejando de lado un poquito la cuestión del NEAT, ¿no? Que son actividades que bien requieren un gasto, ¿sí? Un requerimiento energético, pero bien no son consideradas como actividad físicas deportivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues todo esto se tiene que estar considerando, pues, para poder llevar a cabo una planeación adecuada nutricional. Que si bien la persona no está haciendo una actividad física deportiva, igual no quiere decir que no vamos a planear, ¿no? Obviamente se planea, pero no se va a considerar ello, ¿no? Entonces, partiendo de este punto y tomando como esa base, pues nosotros tenemos que estar haciendo esos cálculos, analizar cuáles son los objetivos y las metas de las personas para poder elaborar, realizar este plan de alimentación y que se concluya, ¿no? De caso contrario, pues, ¿qué es lo que estamos teniendo? Lo que está pasando es que la persona no llega a su meta, no llega a su objetivo, sea cual sea. Pero hablando de personas promedio, que no principalmente tengan que estar haciendo actividad física, deportiva, pues estamos hablando ya de sobrepeso u obesidad, precisamente porque estamos, ¿cómo se llama? Por encima de nuestro requerimiento energético total, ¿no? Claro, sí, y bueno, quiero retomar esa parte de lo que comentaba de la obesidad como tal, que bueno, también viene a ser un aspecto alterado en la parte metabólica sobre todo, y cómo es que en este sentido empiezan a liberarse también algunas sustancias hasta cierto punto proinflamatorias propias del mismo tejido adiposo y en general de estas alteraciones y que bueno, vienen a alterar toda esta parte bioquímica. Y es interesante porque bueno, de ahí ya proviene justamente este efecto a nivel de la alimentación y cómo es que impacta directamente, ya sea de forma positiva o negativa, pues en la bioquímica natural del individuo. Sí, porque mira, o sea, muchas personas, es la típica pregunta de consulta, ¿no? Es ¿por qué tengo este peso que tengo? Bien, reflejado principalmente en un incremento de la grasa corporal, si yo trato de cuidar mi alimentación, ¿no? Eso es como muy común en ese tipo de pacientes. Ok, entonces, pues bueno, ahorita vamos como a tocar el tema bioquímico, por decirlo de esta manera, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel metabólico. Pero hablando como a nivel ya práctico de lo que está sucediendo día a día, yo soy muy dado a como analizar minuciosamente los platillos de los pacientes, ¿no? Por esta cuestión de que a veces tienen todo menos tiempo. Entonces, como que en lo que vamos adaptando ciertos cambios, voy como analizando dónde comen y eso es lo que voy adecuando porque eso es lo que hay, en lo que vamos como mejorando, ¿no? Y me ha tocado analizar algunos platillos de X establecimientos en donde
pues aparentemente para el paciente se ve saludable, ¿no? Carne, una tirita de chorizo, eso es por mencionar uno de los ejemplos, ¿no? Un poco de guacamole, un poco de arroz, una nada de verduras y no me acuerdo qué más tenía ese platillo, pero estábamos hablando que ese platillo estaba sobre los 1300, 1500 calorías, ¿no? O sea, por encima casi del 50% de lo que esta persona requería, ¿ok? Entonces, y por ahí publiqué en mis redes sociales la foto. Y para cualquier persona puede decir, pues se ve saludable, ¿no? Tiene carne, tiene chorizo, tiene guacamole, ¿no? Buenas grasas. Tiene un poquito de arroz, ¿no? Porque aparte se lo vendieron en un desechable, ¿sí? De los que se cierran y están como sus divisiones, ¿no? Sí. Entonces, para el paciente, pues, eso puede parecer que, pues, es que está bien, adecuado, ¿no? O estoy comiendo suficientes proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en el análisis, pues salió que realmente estaba elevadísimo en grasas, para empezar, bien. Y aquí viene esa cuestión metabólica, ¿no? Porque las personas, desafortunadamente, y eso es culpa de nosotros, hasta cierto punto es culpa de nosotros, porque no queremos darnos el tiempo de educar al paciente. Bien. Entonces, el paciente todavía como que no comprende muchas cosas por más fáciles que para nosotros sean, ¿no? Bien, y ellos, como te comento, ven un platillo saludable, pero metabólicamente, ¿sí? Hay que comprender que estos macronutrientes van a estar pasando por dichos procesos, bien, catabólicos, para poder ser procesados, por decirlo de esta manera, y curiosamente todos llegan a un punto en el que se llaman acetilcoenzima A, ¿no? Ese acetilcoenzima A sí es un factor muy importante para todo el metabolismo, ¿no? De aquí se conecta con muchas otras cuestiones metabólicas. Ya todo el mundo, creo, por lo menos si son del área de nutrición, sabemos que el acetilcoenzima A nivel mitocondrial de la mitocondria puede estar pasando al ciclo de Krebs y este ciclo de Krebs pues, puede producir energía, ¿no? Pero no, el detalle es que no es la única función que tiene, ¿no? Porque este mismo acetilcoenzima A tiene la posibilidad, la facultad de poder producir colesterol, triglicéridos, bien, y eso contribuye también a la formación de ácidos grasos que se están almacenando a nivel celular, que dicho de célula se llama el adipocito, ¿no? Y esto también pues va incrementando nuestro tejido, ¿bien? Ahora, cuestiones también de reservas, porque no comprendemos también esa parte de las reservas energéticas de que se van almacenando todo, ¿no? Antes de que tengamos esta superioridad del incremento del acetilcoenzima A, primero vamos a estar llenando nuestras reservas de glucógeno, que es a nivel hepático y nivel muscular. Para los que no tengan conocimiento sobre el glucógeno, es simplemente 3 moléculas de glucosa, bien, que se están metabolizando y que se van a estar almacenando dentro del hígado y a nivel muscular. Cabe mencionar que el hígado tiene cierta capacidad y superando esas capacidades de glucógeno, pues tú sigues todavía ingiriendo más alimentos y ya no hay a dónde reservarse, ¿no? Más que al tejido adiposo, ¿no? Que ese todavía se puede extender demasiado, ¿no? Entonces, el detalle, y llega a suceder a veces en pacientes que tienen una orientación alimentaria vegetariana o vegana, que creen consumen muchas almendras, cacahuates o verduras, etcétera. Pero se están olvidando de este factor que va en relación al balance energético, ¿no? A la cantidad de calorías que se están consumiendo y esta producción que hay de acetilcoenzima. Y de pronto podemos tener este tipo de pacientes que sí se podría decir que tienen una orientación alimentaria muy sana, aparentemente muy saludable, pero sí hay casos donde se presentan con sobrepeso, ¿no? Y es por esta razón y el desconocimiento de lo que está pasando a nivel metabólico. A grandes rasgos. Y esa parte, como comenta maestro, de no apostarle a la parte de la educación nutricional, que creo yo es lo que tiene más impacto ya directamente en el paciente y a largo plazo. Y pues de ahí también lo que mencionaba de la parte mitocondrial, cómo es que este proceso oxidativo que también
depende muchas veces de lo que comemos. Al final, los radicales libres y demás propios de algunos, pues sí, nutrientes críticos probablemente o alimentos en general, que si llegan a impactar directamente en la función de la mitocondria, pues naturalmente llegan a afectar también las funciones de sí. Y pues de aquí quiero hablar un poco de los micronutrientes también, maestro, porque muchas veces se dejan a un lado en ese sentido y tienen unas funciones bien interesantes a nivel bioquímico, de hecho, como cofactores y demás cosas que permiten que otros nutrientes también se absorban, pues bueno, y muchas veces los olvidamos en ese sentido. No te preocupes, yo también los olvido. Como justamente lo iniciaste, ¿no? Es bien amplia la Y, bioquímica, ¿no? Y dijiste, pues no vamos a poder hablar de todo. Pues no vamos a poder hablar de todo porque posiblemente no me sé todo y posiblemente pues no me acuerde de todo, ¿no? Porque la verdad es que es muy, muy amplia, ¿no? O sea, y mientras tú más indagues, ¿sí? Es más, ¿no? O sea, es más complejo. O sea, es como si tuviéramos, ¿cómo se llaman esos lugares donde hay cosechas, ¿no? O sea, si tú vas sobre un avión, pues ves la cosecha, ¿no? Todas las milpas y todo este asunto, ¿no? Pero mientras más vas acercándote, ¿sí? Pues vas viendo ya la milpa, pero ya después te das cuenta cómo está constituida la milpa, ya después te das cuenta que está dentro de la tierra, y después de la tierra te das cuenta que tiene raíces, y después de la tierra y dentro de las raíces te das cuenta que hay insectos y un montón de... Y mientras más le busques, ¿no? Pues más le vas a encontrar, ¿no? Pues la bioquímica es así, ¿sí? Entonces, posiblemente te vuelvas loco por querer comprender a veces todo eso, ¿no? No hace mucho estaba escuchando al profesor Diego Bonilla, en donde estábamos hablando sobre, bueno, él estaba hablando sobre los niveles de organización del cuerpo humano, eh, atómico, sí, químico, celular, tisular, sí, órganos y sistemas, hasta tener ya todo el cuerpo completo, ¿no? Pero previo a ello estaba hablando de fotones y previo a los fotones estaba hablando a quién sabe, no recuerdo exactamente de qué, entonces digo, no, todavía no voy como a ese nivel, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Regresando al punto de las vitaminas, el complejo B juega un rol muy, muy importante como cofactor principalmente en el metabolismo de, ¿cómo se llama? De los aminoácidos, por ejemplo, no recuerdo exactamente qué vitamina es, pero es parte del grupo de las vitaminas B. No me acuerdo si es piridoxina, o la ¿sí? B6 también de pronto, ¿no? La biotina también llega a influir La mucho. B6, es la B6. Y, por ejemplo, si mal no recuerdo, B5, que es el ácido pantoténico, Ajá, sí, sí. ¿sí? Por ejemplo, ese es partícipe de la formación de la síntesis de la acetilcoenzima A. No, el acetilcoenzima, no, perdón, no es cierto. Adenosina trifosfato, me parece, o acetilcoenzima. No recuerdo exactamente. Va a ser acetilcoenzima, que es ácido pantoténico, Ajá. es Y la B6 también. azúcar fosfato, Ujú. sí, y no me acuerdo exactamente. Te digo, es tan complejo que no recuerdo exactamente cómo está toda su estructura, pero sí son parte de compuestos metabólicos y son, como tú dijiste, cofactores, ¿no? El cofactor es muy importante para que se puedan estar activando ciertas reacciones enzimáticas. Yo trato como de aterrizar lo más que se pueda la bioquímica porque es muy compleja, precisamente por ello. Entonces, yo digo que esta cuestión de la actuación como un cofactor es entender que hay un punto A y hay un punto B, ¿sí? Por limitarlo nada más a esos dos puntos, ¿no? Y para que tú puedas trasladarte de punto A a punto B, necesitas un mecanismo intermedio que te pueda impulsar, por decirlo de esta manera, ¿no? Es como la catapulta para Sí. que puedas llegar hasta el otro lado, que sería el punto B. Y eso es lo que viene a trabajar, eso sería como lo que viene haciendo el cofactor, ¿no? Entonces, sí, hablando de las vitaminas, lo podemos ver como en cuestión del metabolismo de la síntesis de aminoácidos, porque nosotros tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Recordemos que los no esenciales es porque nuestro cuerpo los puede estar produciendo, ¿no? Pero tenemos de promedio estos cofactores, ¿ok? Entonces,
pues imagínate si no están presentes ese tipo de vitaminas que son muy importantes a nivel metabólico, pues entonces estás truncando, ¿sí? Estás cortando el proceso. Ahora, yo le llamo la lógica bioquímica, ¿no? Mi lógica bioquímica me dice esto, ¿no? Pero eso que dice mi lógica me dice, obviamente ya uno lo tiene que como que buscar más evidencia como para confirmarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si mi lógica bioquímica me dice que si para la síntesis de aminoácidos requerimos vitamina B6 y de pronto pudiera haber como una deficiencia de ese tipo de vitaminas, pues mi lógica bioquímica me dice que posiblemente pueda haber una afectación, ¿sí? Entre esa síntesis y hay que entender qué hacen los aminoácidos. Ah, pues los aminoácidos nos ayudan a cuestión de neurotransmisores, a cuestión de síntesis de fibras musculares, a cuestión de formación de nuevas proteínas, como que otras proteínas, la más común es la hemoglobina, ¿no? Que es una Exacto. proteína en su estructura cuaternaria. Recordemos que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y que se encarga de hacer la hemoglobina. Pues bueno, entre sus funciones principales es transportar oxígeno, dióxido y hierro, sí, a la sangre, ¿no? Entonces, así como que mi lógica bioquímica me dice que si por ahí debe de haber un problema con uno de esos cofactores, pues ve todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Sí. Ahora, no lo estoy dando por hecho. Simplemente mi lógica me dice eso. Ah, ok, ahora sería como, sobre todo más si te dedicas como a la cuestión clínica, que no es mi fuerte, pues entonces ya sería como que, ah, ok, entonces déjame, vaya, al punto que voy es, déjame investigar ya algo más concreto en eso. Pero como tienes las bases, ya partes de un punto para ya saber más o menos por dónde investigar, ¿sí? Ah, ok, entonces déjame ver qué patologías hay en cuestión de hemoglobina, ¿no? Cómo se puede ver Ujú. afectado, ¿no? Y cositas así, ¿no? Ya, o sea, es más fácil porque como tienes el entendimiento, ya es como que más fácil llegar al punto, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante esas cuestiones de las vitaminas. Ahora también, por ejemplo, están la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, que juegan un rol muy importante a nivel sistema inmunológico, ¿no? En esta cuestión de los radicales libres, ¿bien? El daño celular que hay. Pues Ujú. juegan un rol muy importante. Sí, la vitamina D sí también juega un rol muy importante en el sistema inmunológico y con esta cuestión de la pandemia Un boom. yo, pues sí, fue un boom. Yo creo que nos guste o no, sí fue un boom. Sin embargo, pienso que no debió de haber llegado este momento como para que esa vitamina fuera un boom, ¿no? O darle como esa importancia o relevancia, ¿no? Pero eso fue por parte de la población en general y también como nosotros como profesionistas, ¿no? Por mayor curiosidad, ¿no? Entonces, pues fue que por eso que fue un boom, ¿no? Pero en realidad yo creo que si nos ponemos a estudiar todo detalladamente, todo sería un boom, porque todo es importante, ¿no? Entonces, pues sí, las vitaminas nos están ayudando bastante. En, Incluso ya hasta procesos hormonales, de alguna manera la vitamina D pues juega ese papel. Entonces ya se mete en otros, incluso en otras funciones claro, de claro, o otros, sea, otros aspectos. todo está involucrado, ¿no? Porque todo tiene una conexión. Así es. Perfecto, maestro. Pues a lo mejor pudiera ser interesante hablar del agua, ¿no? Pero como decimos, el agua también, aunque no es un nutriente, cumple funciones importantísimas como tal, como un nutriente, pero como le digo, bueno, pues es rascarle más, es estar metiéndonos cada vez más y de pronto se vuelve, ¿no? Como una bola de nieve. Y pues justo esta charla era para sentar algunas bases como tal propias de la bioquímica. Vamos finalizando ya esta charla tan interesante, por cierto, con algún comentario que quiera decirnos para concluir, maestro, bueno, la audiencia y aquí en esta charla. Pues creo que no tengo mucho que decir al respecto. Pues simplemente para las personas que se dedican como a esta área de la nutrición, que, que realmente pues es una carrera, una profesión muy bonita, bien, pues no es también como que tan muy sencilla, ¿ok? Este, pues simplemente los que se dedican al área de nutrición, pues que sí tengan la iniciativa de poder, este,
pues involucrarse un poquito más a la cuestión de bioquímica, porque de verdad estamos en pañales, estamos verdes bien en esa cuestión y es muy necesario porque agarra un libro, agarra un artículo científico y, y no lo entendemos. No lo entendemos porque nos está hablando de cuestiones metabólicas y no sabemos de qué nos está hablando, ¿no? Por otro lado, pues he llegado a tener pacientes que se dedican al área de la medicina y creo que por ahí estamos como psicológicamente muy afectados, nos hacemos menos nosotros mismos ante ellos. Hay que reconocer, pues es una área madre de ciencias de la salud, ¿no? De ahí venimos también nosotros, pero no somos menos, ¿bien? También nuestra labor es importante, pero desafortunadamente únicamente nos ven como dietistas y somos nosotros los culpables por no darnos a respetar académicamente por esa forma, ¿no? O profesionalmente, porque no podemos entender muchas veces lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, a veces me gusta mucho, es muy padre que de pronto sí me lleguen a consulta médicos y empezamos a hablar cosas así de salud y es chido que pues ellos a veces ni te entienden también lo que estás hablando, ¿no? Pero es chido que vaya, se quedan confiados de que eres una persona que estudia y que sabe de lo que estás hablando, ¿no? Entonces eso da mucho respeto también hacia tu área por parte de otras profesiones muy similares del área de la salud, ¿no? Entonces sí es una carrera, sí es una materia muy importante, muy indispensable porque te va a quedar claro todo, ¿no? Todo, prácticamente. Sí, 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 abre todo el panorama en general de lo que respecta a la nutrición y asentarla como tal, es decir, pues no solamente conocerla, sino tratar de aplicarla en algún momento, creo que es lo más importante. De hecho, sí. Yo cuando comencé a estudiar a profundidad este tema de la bioquímica me frustré bastante porque posiblemente si esta charla yo la hubiera tenido hace 2 años, 3 años y no hubiéramos hablado de esta cuestión del ácido pantoténico y no hubiera estado seguro de si era parte del ATP o del acetilcoenzima, me hubiera puesto muy nervioso e incluso hubiera sentido que no sabía y me hubiera sentido hasta frustrado, ¿no? Porque queremos como que saber todo, es imposible saber todo, o sea, yo he dado cursos de bioquímica, ya perdí la cuenta, llevo un montón, ¿sí? Y aún no puedo recordar todo, pero lo que le gusta a la gente de los cursos que imparto es que no es el valor por lo que yo me haya memorizado, sino cómo lo aterrizamos, ¿no? Ah, ok, miren, en un paciente que está haciendo ayuno, en un paciente que está haciendo dieta cetogénica, la importancia de las vitaminas, en un paciente que es corredor, en un paciente que se dedica a ciertos deportes, en un paciente que está haciendo, que se dedica al fitness, que está haciendo un incremento de la masa muscular, porque está perdiendo grasa, está pasando esto. Por eso de pronto vemos esto, ¿no? Entonces, lo aterrizo más porque yo creo que no tuviera tanto sentido decirte el ciclo de Krebs, ni me lo sé, desde ahí partimos todo. Sí, no me sé la famosa canción. Se convierte en acetilcoenzima A, se combina con el oxalacetato, no me lo sé, y pasa cisaconitato, o sea, no me lo sé de memoria. O sea, eso no tiene chiste. Agarra una imagen en Google, busca ciclo de Krebs y te va a venir el paso a paso. ¿Sí? Pero, ¿y eso qué? ¿Qué te dice eso? Eso no te dice nada. Eso no es saber bioquímica. Ah, no, entiende qué hace el oxalacetato. Entiende qué hace el acetilcoenzima A. Entiende de dónde proviene el primer ATP. Entiende los grupos fosfatos porque son importantes. Entiende qué hace ese succinilcoenzima A. Entiende qué hace el NAD, que son los equivalentes en la cadena transportadora de electrones, y que el NAD tiene que ver mucho con la cuestión del sistema inmunológico y todo el metabolismo en sí. O sea, todo eso le doy más valor. Yo le llamo las tablas de multiplicar bioquímicas, ¿sí? Que nomás uno se las aprende de machetita.
Entonces, como tú bien lo dijiste, aterrizarlo. Y de pronto no me da como pena o miedo no acordarme de un punto, porque tengo las diapositivas, las vuelvo a abrir y ya sé de qué punto estamos hablando, ¿no? Entonces eso no tiene como tanto, desde mi punto de vista, como tantas ciencias, tanto chiste, sino tiene más importancia como comprender qué está haciendo, qué hace, por qué lo hace, ¿no? Y de ahí pues ya lo aterrizas al día, ¿no? Claro, claro. Perfecto, maestro. Pues agradecerle muchísimo por su tiempo, por esta charla tan nutrida en todos los sentidos a nivel de conocimiento y bueno, también en la parte de intercambio de opiniones. Eso hace una charla muy buena. Y bueno, pues agradecerle también a las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Justamente ya con esto concluimos el 7º episodio y pues ya sin más por el momento nos despedimos entonces y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias nuevamente, maestro. Un gusto. Gracias a ustedes, saludos, estamos en contacto, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Soy Antonio Díaz, fundador de Emprende Healthy y de Nutricionistas Emprendedores, y también soy autor de los libros Sea un nutricionista de valor y Entrepreneur. Y por cierto, quiero recomendarte estas 2 lecturas, esta Biblia de la nutrición, porque en ella vas a encontrar el paso a paso para que tú puedas descubrir qué es primeramente la problemática en nutrición, en salud que vas a resolver y cómo puedes envolverla y empaquetarla de una manera bastante atractiva y relevante para tus clientes o pacientes, ¿sí? Y que puedan comprártelo. Es indispensable que puedas tener las bases y el conocimiento para llevar eso que tú sabes a muchas personas, pero no solamente local o nacionalmente, sino de manera internacional, de manera global. Entonces, no te puedes perder estas 2 lecturas, Sea nutricionista de valor y Entrepreneur. Y por otro lado, también tenemos un programa de formación especializada para nutriólogos y profesionales de la salud llamado Mentoring eHealth. En este programa, en este entrenamiento que dura 1 año, vas a tener desde las bases, la idea, las herramientas, el acompañamiento, ¿sí? Y el seguimiento para poder monetizar todo lo que tú sabes y por supuesto tener una infraestructura digital y si tú lo quieres también presencial. Entonces, no te pierdas mis libros y la formación especializada del programa de mentoring, porque va a revolucionar completamente la manera en cómo ejerces tu profesión, y agradecer muchísimo el espacio a Socinum y a todo el equipo.